Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy San Roma, Cocina en Casa. En esta oportunidad vamos a elaborar unas ricas albóndigas. Desde niña siempre me han encantado, en mi casa siempre las hacíamos y esta receta es una de mis favoritas. Entonces vamos a necesitar 400 gramos de carne molida de res. Ustedes la pueden hacer también con cerdo o inclusive con pollo, con la que ustedes quieran. Unos 3 dientecitos de ajo finamente picaditos. Media cebolla cabezona blanca, la pueden usar también morada o de puerro o la larga, la que a ustedes más les guste. Especies, por supuesto, sal, ajo en polvo, paprika y algunas especies con orégano y laurel. Vamos a necesitar miga de pan, esto es más o menos un pocillito, yo lo procesé acá porque no conseguí ya molido, las conseguí así en tostaditas, entonces ahí las procesé. Aceite, por supuesto, de oliva, pimienta. Voy a ponerle esta salsita, este basílico, pomodoro italiano de tomates y albahaca que me encanta. Esto es para hacer la salsita, esta es como la base que vamos a hacer para nuestras albóndigas. Y el secreto de mi abuela, que es crema de leche, 3 cucharaditas de crema de leche que le dan como ese espesor, esa suavidad que me encanta. Y también 2 huevitos, le voy a poner 2 huevitos, ya si ustedes van a hacer una cantidad más grande, si tienen muchos invitados o si la familia es numerosa, entonces duplican las porciones. En esta ocasión vamos a necesitar esto y ya les voy a contar el paso a paso. Bueno amigos, en esta pailita mientras tanto vamos a sofreír los ajos y la cebolla en un chorrito de aceite para después mezclárselos a nuestra carne molida. Entonces este es el primer paso. Le vamos a bajar un poquito el fuego porque está un poco arriba y de una vez el ajito también. Entonces le ponemos todo esto acá y mientras esto se va sofriendo vamos a ir revolviendo nuestra carne molida con las demás especies. Ya tenemos nuestro recipiente listo, le ponemos la carne molida con las especies, revolvemos muy bien y le vamos a poner los 2 huevos. Ups, se me quebró uno mal, pero seguimos. Voy a revolver con la mano, como muchos saben es mucho mejor revolver con la mano. Le ponemos la miga de pan o de tostadas, la que ustedes tengan. Le pongo la cebolla que ya la puse traslúcida con los ajos. Revuelvo muy bien y viene nuestro secreto de la abuela, un chorrito de crema de leche para que le dé esa suavidad a nuestra mezcla y lo dejamos reposar un momento. Listo amigos, mientras dejamos reposar nuestra carne molida con todas las especies que le pusimos, vamos a preparar en un recipiente de estos, vamos a poner nuestra salsa, la vamos a ir preparando. Entonces le voy a poner más o menos una taza de nuestra salsita, va quedando así, de nuestra salsa pomodoro, y solamente, la albahaca la vamos a usar en 2 tiempos. Voy a ponerle esta ramita para que le suelte todo el sabor. Se la vamos a poner acá solamente así y lo dejamos unos minutos para que esto suelte un poco y ya nos quede preparada nuestra sal. Como va quedando esta salsita deliciosa. Y mientras esto sucede, estoy preparando acá nuestra parrilla para sellar un poquito nuestras albóndigas, porque a mí me gusta como sellarlas un poquito y después ahí sí ponerles la salsita incorporada para que nos quede deliciosa. Bueno, vamos entonces armando nuestras albóndigas. Vamos a hacerlas de un tamaño proporcional, que nos queden más o menos iguales. Recuerden que no muy apretadas para que puedan tener esa suavidad a la hora de llevarla a la boca. Ok amigos, ya tenemos nuestras albóndigas, así nos quedaron de lindas. No las hice muy apretadas porque me gusta que queden más esponjositas, porque cuando están muy apretadas es como quedan re duras. Entonces este es el tamaño ideal y que no queden tan apretadas. Entonces puse esta asador o paila, lo que ustedes tengan,
para dorarlas, sellarlas un poquito. Entonces las vamos a llevar acá. Les puse un poquito de aceite y las vamos a colocar acá. Con la espátula, por supuesto, es un utensilio súper útil en nuestra cocina. Las vamos a poner acá, a ver un ratito. Así. Y esperamos unos minuticos y les vamos dando vueltica para que se nos doren bien. Bueno, y ya vamos a ver, la salsa ya nos quedó, miren esto, espectacular. Entonces ya les voy a mostrar el siguiente paso. La podemos acompañar con arrocito blanco. Yo ya tengo un arrocito blanco que había hecho esta mañana, y también le podemos poner unas verduritas, o qué tal si le ponemos unas espinacas. Sí, creo que eso le vamos a poner y va a quedar un plato increíble. Amigos, miren esto como se va viendo de divino. Entonces la idea es sellarlo todo, todas nuestras albóndigas, para poderlas poner en nuestra salsita y que se vayan cocinando un poquito más en fuego muy lento, y ya cuando estén al punto las vamos a servir y esto va a quedar divino. Bueno, ya está lista nuestra salsa. Entonces voy a ponerle ya las albóndigas para que se cocinen un poquito más y puedan quedar impregnadas de la salsa. Bueno amigos, mientras estas albóndigas se van terminando de cocinar con nuestra salsita, aparte yo puse una sartén pequeña con un chorrito muy pequeñito de aceite para saltear estas espinacas orgánicas para hacer una camita con el arroz. Entonces vamos a saltearla solo un poquito. Acá las vamos a saltear solo un minutico. Bueno, así se ven nuestras albóndigas. Ya tenemos todo preparado para emplatar esta delicia de albóndigas con salsa. Listo amigos, llegó la hora de emplatar. Yo ya tenía este arrocito hecho de esta mañana, es fresco. Si ustedes no quieren ponerle arrocito o más bien pasta, le pueden poner pastica, pero la idea es que como a ustedes les guste. Pero yo en esta ocasión le voy a poner un poquito de arroz. Las espinacas las salteé un minuto solamente. Entonces es para que le dé ese toque verde y que tengamos un poquito de vegetales también. Acá los pongo, miren esto, listo. Y nuestra parte favorita, nuestras albóndigas espectaculares. Las vamos a poner acá, poner una, acá, y vamos a poner otra albóndiga acá. Ay, pero venía con frío. Listo, esto queda así de rico. Y le vamos a poner un poquito de la salsa, lógicamente, sin quemarnos, acá, para que quede con toda la sustancia y el sabor. Ustedes saben que en la cocina todo es de sabores, de colores, aromas. Esto huele exquisito, amigos. Así queda. Vamos a poner esto acá. Listo. Y le vamos a poner, yo le voy a poner un poquito de albahaca encima. Es como ese toque fresco que le da a nuestras albóndigas. Y eso huele tan rico. Y le ponemos simplemente esto así como decoración. Y listo. Y así quedan nuestras albóndigas deliciosas, hechas con tanto amor y con tanto gusto para ustedes y para mi mesa. Entonces los invito a que degusten también esto. Ustedes lo puedan hacer en su casa, que puedan en una noche romántica quizás con su novio o con su esposo o esposa, deleitarlas con este sencillo plato exquisito y que de verdad es muy nutritivo. Entonces recomendadísimos. Por favor, no se olviden de suscribirse, darle campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas sencillas, básicas y fáciles de hacer. Bueno amigos, así quedó nuestro plato, nuestras albóndigas deliciosas con ese basílico que quedó exquisito. Entonces los invito para que ustedes puedan deleitar a su familia con un plato así de delicioso. Yo ya voy a degustar a ver qué tal me quedó, pero mientras iba preparando, iba probando y sabía delicioso. Entonces los invito para que ustedes también lo puedan hacer. Esto quedó muy rico, no lo puedo describir.